En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vete tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Qué alegría contar con tantos hermanos y hermanas que nos están viendo, que nos escuchan y que nos siguen a través de las redes sociales. Eres importante para nosotros. Abba Padre Internacional se alegra en este tiempo de regocijo, en este tiempo de Pascua, donde te invito a prepararte para que juntos como iglesia celebremos esta gran fiesta, la fiesta de Pentecostés. Este es el día del Señor. Hemos experimentado su misericordia. Hemos anunciado a viva voz que Cristo ha resucitado, que la tumba ha quedado vacía. Y bajo este anuncio y esta gracia que nos concede el Espíritu Santo, yo te invito de una manera especial a que tú y yo clamemos e invitemos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu Consolador. Aletea y manifiéstate en nosotros. Ven, Espíritu Santo, a cada corazón. Hermano y hermana, pide el Espíritu Santo para ti. Dile que descienda sobre tu casa, que descienda sobre tu familia. En el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria, gloria y alabanza. Adorado seas por siempre, Espíritu Santo. Gracias por venir y quedarte con nosotros. Bendito seas, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Juan en su capítulo 6, en los versos del 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Así, del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Glorificamos a Cristo en este maravilloso mensaje que en su reflexión Jesucristo nos muestra el discurso del pan de vida. Jesucristo se revela como el pan vivo que ha bajado del cielo. Este mensaje es la continuidad del desarrollo después de que Jesús se manifestó con el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Desde allí Jesús insiste en su predicación que Él es el pan vivo bajado del cielo.
y no como el pan que comieron sus padres durante los 40 años que Israel caminó por el desierto, que Dios enviaba el maná todos los días, el pan de cada día, y los israelitas se alimentaban. Pero el mismo Jesús ha enunciado: sus padres comieron el maná y murieron. En este gran anuncio del pan vivo bajado del cielo, hermanos y hermanas, te voy a compartir una enseñanza muy especial que va a edificar tu fe según los estudios de la iglesia y todo lo que es el concilio y que los padres de la iglesia sustentan en el magisterio. Este discurso del pan y el vino, Jesucristo se nos presenta, Él, el Verbo de Dios encarnado. Aquí vemos una repetición que solo el evangelista San Juan hace eco de este gran anuncio, el Verbo de Dios encarnado, y en este episodio nos lo presenta como el pan vivo bajado del cielo. La palabra que la iglesia utiliza para describir el cambio que tiene lugar cuando el sacerdote consagra el pan y el vino en la misa es con la palabra transustanciación, que es una palabra que se nos revela en el misterio pascual, en el orden sacerdotal, cuando el sacerdote, orando lleno del Espíritu Santo, que es el don del Espíritu Santo y la gracia del Espíritu Santo, quien manifiesta esta transformación de que el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, cuerpo y sangre que fortalece al cristiano, que es una gracia y una gran misericordia de Dios, que nosotros podamos alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Esto implica, hermanos y hermanas, un compromiso muy significativo en nuestra vida de fe, porque nos ayuda a crecer en nuestra vida espiritual. Cuando nos alimentamos con el cuerpo y la sangre de Cristo, muchas veces, aunque por nuestra propia iniciativa, porque somos de esencia débil y caemos constantemente, esta alimentación espiritual nos va a fortalecer de una manera tal que nuestra vida va a cambiar, que ya no vamos a actuar por nuestra propia cuenta, que vamos a tener al mismo Cristo dentro de nosotros, que nos conforta, que nos alienta. Y cuando llevamos a cabo este alimento espiritual, podemos experimentar aquello que en Juan capítulo 3 Jesús narra cuando le explica a Nicodemo lo que es nacer de nuevo, que es nacer del agua y del espíritu, es estar en una vida en el espíritu. El cuerpo y la sangre de Cristo nos introduce en esta vida en el espíritu, porque ya no somos nosotros, es el mismo Cristo en nosotros. Y como más adelante San Pablo en sus epístolas, que me encanta, Efesios capítulo 5, cuando nos habla el apóstol que inicia en el verso 1, sean imitadores de Cristo. Para llevar a cabo toda esta descripción del apóstol, nosotros necesitamos de un alimento espiritual. Físicamente, con nuestros alimentos cotidianos para una vida regular dentro de lo normal, alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo nos va introduciendo a experimentar lo sobrenatural. La Eucaristía en griego significa acción de gracia. Es una gran fiesta, es una gracia de Dios. Y recordemos lo que Jesús manifiesta en la última cena. Jesús instituye la Eucaristía como un sacramento del misterio pascual. Y es muy importante, hermanos y hermanas, que estemos conscientes como cristianos católicos que la transustanciación de las especies del pan y el vino se convierten por el Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay algo muy especial en este relato. Jesús repite 5 veces la palabra comer mi carne y beber mi sangre. Es una invitación, hermano, que nos va a guiar, nos va a ayudar a santificarnos, a salvarnos. Porque recuerden que San Pablo testifica en sus epístolas que somos salvos por gracia, por pura misericordia, pero que en las cartas de San Pedro y en todo el magisterio de la iglesia y los padres atestiguan en sus diferentes enseñanzas que nosotros tenemos que vivir esta santidad en el día a día, que en cada búsqueda del alimento espiritual nosotros ganamos y vamos atesorando esta salvación que por gracia hemos recibido. Bendito es el Señor. Quiero compartirte una palabra que dijo uno de nuestros santos
muy grande e importante para nuestra Iglesia Católica. San Juan Crisóstomo dijo en uno de sus escritos: Cristo no solo permitió a quienes le aman verle y tocarle, sino que también permitió que lo podamos comer y estrecharnos con Él y saciarnos hasta que todas nuestras necesidades físicas sean saciadas de su amor. Qué maravilloso, hermanos y hermanas, como Cristo que se da y que viene a estar con nosotros y que permanece dentro de nosotros. Y es por todas estas maravillas de amor que más adelante los profetas escriben. Cito nuevamente a San Pablo cuando dice que tú y yo somos templo del Espíritu de Dios. Es porque el alimento espiritual de Cristo está dentro de nosotros. Es como cuando el pueblo de Israel cargaba el arca de la alianza, que simbolizaba la presencia de Dios en el pueblo, porque cuya arca portaba una porción del maná, las tablas donde el mismo Dios había escrito las leyes para su pueblo y la vara de Aarón. Pero sin embargo, hoy, en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por las promesas del Padre que se nos revelan en la persona de Jesús, tú y yo somos templo donde habita el Espíritu de Dios, y el Señor nos invita a alimentarnos de su cuerpo y de su sangre. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Bendiciones, mis queridos hermanos y hermanas en el Señor. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 6 de mayo la iglesia celebra el día de Santo Domingo Sabio. Escuchemos qué podemos aprender de este estudiante del año 1857. Domingo significa el que está consagrado al Señor. Entre los miles de alumnos que tuvo el gran educador San Juan Bosco, el más famoso fue Santo Domingo Sabio, joven estudiante que murió cuando apenas le faltaban 3 semanas para cumplir sus 15 años. Nació Domingo Sabio en Ribera de Chieri, Italia, el 2 de abril del 1842. Era el mayor entre 5 hijos de Ángel Sabio, un mecánico muy pobre de Brígida y una sencilla mujer que ayudaba a la economía familiar haciendo costuras para sus vecinas. Desde muy pequeñín le agradaba mucho ayudar en la Santa Misa como acólito, y cuando le llegaba al templo muy de mañana y encontraba cerrada la puerta de la iglesia, se quedaba ahí de rodillas adorando a Jesús Eucaristía mientras llegaba el sacristán a abrir la puerta. El día anterior a su primera confesión fue a donde la madre y le pidió perdón por todos los disgustos que le había proporcionado con sus defectos infantiles. El día de su primera comunión redactó el más famoso propósito que dice: prefiero morir antes que pecar. A los 12 años se encontró por primera vez con San Juan Bosco y le pidió que le admitiera gratuitamente en el colegio que el santo tenía para niños pobres. Don Bosco, para probar qué tan buena memoria, le dio un libro y le dijo que si se aprendía un capítulo, poco tiempo después llegó Domingo Sabio y le recitó de memoria todo aquel capítulo y fue aceptado. Al recibir tan bella noticia le dijo a su gran educador: usted será el sastre, yo seré el paño, y haremos un buen traje de santidad para obsequiárselo a nuestro Señor. Esto se cumplió admirablemente. Un día le dijo a su santo confesor que cuando iba a bañarse a un pozo especial, allá escuchaba malas conversaciones. El sacerdote le dijo que no podía volverse a bañar allá. Domingo obedeció, aunque esto le costaba un gran sacrificio, pues había mucho calor y en su casa no había baño de ducha. Y San Juan Bosco añade al narrar este hecho: si este jovencito hubiera seguido yendo a aquel sitio, no habría llegado a ser santo. La obediencia lo salvó.
Un día 2 compañeros se desafiaron a pelear a pedradas. Entonces, cuando los dos lucharon, estaban listos para atacarse. Domingo se colocó en medio de los dos con un crucifijo en las manos y le dijo: antes de lanzarse las primeras piedras, digan: Jesús murió perdonando a los que lo crucificaron, y yo no quiero perdonar a los que me ofenden. Los dos enemigos se dieron la mano, hicieron las paces y no se realizó tal pelea. Por muchos años recordaban con admiración este modo de obrar de su amiguito santo. Cada día iba Domingo a visitar al Santísimo Sacramento en el templo y en la Santa Misa, después de comulgar, se quedaba como en éxtasis hablando con nuestro Señor. Un día no fue a desayunar ni a almorzar, lo buscaron por toda la casa y lo encontraron en la iglesia, como suspendido en éxtasis. No se había dado cuenta de que ya habían pasado varias horas. Tanto le emocionaba la visita de Jesucristo en la Santa Hostia, que se quedaba en éxtasis. Por 3 años se ganó el premio de compañerismo por votación popular entre todos los 800 alumnos. Los compañeros se admiraban de verlo siempre tan alegre, tan amable y tan servicial con todos. Él repetía: nosotros demostramos la santidad estando siempre alegres. Con los mejores alumnos del colegio fundó una asociación llamada Compañía Inmaculada, para animarse unos a otros a cumplir mejor sus deberes y dedicarse con más fervor al apostolado. Y es curioso que con los 18 jóvenes con los cuales 2 años después fundó San Juan Bosco la comunidad salesiana, 11 eran de la asociación fundada por Domingo Savio. En un sueño o visión, supo que Inglaterra iba a dar pronto un gran paso hacia el catolicismo, y esto sucedió varios años después al convertirse el futuro cardenal Newman y varios hombres ingleses al catolicismo. Otro día, supo por inspiración que debajo de una escalera en la casa lejana se estaba muriendo una persona y que necesitaba los últimos sacramentos. El sacerdote fue allá y la ayudó a morir bien. Al corregir a un joven que decía malas palabras, el otro le dio un bofetón. Domingo se enrojeció y dijo: te podía pegar yo también porque tengo más fuerza que tú, pero te perdono con tal de que no vuelvas a decir lo que no conviene decir. El otro se corrigió y en adelante fue su amigo. Un día hubo un gran desorden en clase. Domingo no participó en él, pero al llegar el profesor, los alumnos más indisciplinados le echaron la culpa de todo. El profesor lo regañó fuertemente y lo castigó. Después, cuando se supo toda la verdad, el profesor le preguntó: ¿por qué no se había defendido usted? Y él respondió: es que nuestro Señor tampoco se defendió cuando lo acusaron injustamente, y además los promotores del desorden sí los podían expulsar si sabían que eran ellos, porque ya han cometido faltas. En cambio, a mí, como es mi primera vez, no me van a castigar. Podía estar seguro de que no me expulsarían del colegio. Muchos años después, el profesor y los alumnos recordaban todavía con admiración tanta fortaleza en un niño de salud tan débil. La madre de San Juan Bosco, mamá Margarita, le decía un día a su hijo: entre tus alumnos tienes muchos que son maravillosamente buenos, pero ninguno iguala en virtud y en santidad a Domingo Savio, nadie tan alegre y piadoso como él, y ninguno tan dispuesto siempre a ayudar a todos y en todo. San Juan Bosco era el santo de la alegría. Nadie lo veía jamás triste, aunque su salud era muy deficiente y sus problemas eran enormes. Pero un día los alumnos lo vieron extraordinariamente serio. ¿Qué pasaba? Era que se alejaba de su colegio el más amado y santo de todos sus alumnos, Domingo Savio. Los médicos habían dicho que estaba tosiendo demasiado y que se encontraba demasiado débil para seguir estudiando, y que tenía que irse por unas semanas a descansar a su pueblo. Cada mes, en el retiro mensual se rezaba un Padre Nuestro por aquel que habría de morir primero. Domingo le dijo a los compañeros: el Padre Nuestro de este mes será por mí. Nadie se imaginaba que iba a ser así, y así fue. Cuando Dominguito se despidió de su santo educador, que tan solo 3 años de bachillerato lo había llevado a tan gran santidad, los alumnos que lo rodeaban comentaban: miren, parece que don Bosco va a llorar. Casi se podía repetir aquel día lo que la gente decía de Jesús y su amigo: mirad cómo lo amaba.
Domingo Sabio estaba preparado para partir hacia la eternidad. Los médicos y especialistas que San Juan Bosco contrató para que lo examinaran comentaban: el alma de este muchacho tiene unos deseos tan grandes de irse a donde Dios, que el débil cuerpo ya no es capaz de contenerla más. Este jovencito muere de amor a Dios, y así fue. El 9 de marzo del 1857, cuando estaba para cumplir los 15 años y cursaba el 8º grado, Domingo, después de confesarse, comulgar y recibir la unción de los enfermos, sintió que se iba hacia la eternidad. Llamó a su papacito a que le rezara las oraciones del devocionario junto a su cama. La mamacita no se sentía con fuerzas de acompañarlo en su agonía y se fue a llorar a una habitación cercana. Y en eso de las 9 de la noche exclamó: «Papá, papá, qué cosas tan hermosas veo», y con una sonrisa angelical expiró dulcemente. A los 8 días su papacito sintió en sueños que Domingo se le apareció para decirle muy contento que se había salvado, y unos años después se le apareció a San Juan Bosco rodeado de muchos jóvenes más que estaban en el cielo. Venía hermosísimo y lleno de alegría y le dijo: «Lo que más me consoló a la hora de mi muerte fue la presencia de la Santísima Virgen María», reconociéndole a todos que le recen mucho y con gran fervor, y dígales a los jóvenes que les espero en el paraíso. Es por eso que hoy es el día de Santo Domingo Sabio. Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, hoy es un día maravilloso, es un día especial, pues hoy celebramos el día de Santo Domingo Sabio, un joven que de apenas 15 años marcó el corazón de todos los que lo conocieron y hoy todavía sigue intercediendo por cada uno de nosotros. Hoy es un día para que amemos a Jesús Eucaristía, para que le digamos al Señor, como le decía Santo Domingo Sabio: «Señor, yo quiero amarte, pero quiero amarte tanto que mi corazón se explote de amor por ti». ¡Wow! ¡Qué amor sentía Santo Domingo Sabio por el Señor! ¡Qué amor sentía él hacia la Santa Eucaristía! ¡Qué hermoso que cuando llegaba a la iglesia estaba cerrada! No hace lo que tú y yo hacemos, empezar a chatear, empezar a criticar, empezar a hablar. No, él se ponía de rodillas a hablar con Jesucristo en la Santa Comunión, en la Santa Eucaristía, en el Santísimo Sacramento. Mi hermano, mi hermana, aprovechaba cada oportunidad para estar en la presencia del Señor. Hoy es un día para que usted y yo amemos a Jesús, para que le digamos: «Señor, yo quiero amarte, pero no amarte poco, no, yo quiero amarte que mi corazón se explote, que cuando la gente se siente conmigo, cuando la gente comparta conmigo, pueda sentir esta energía de tu amor». Hoy te invito a que ames a Santo Domingo Sabio, que ames al Señor, que te aprendas su vida. Te invito a que busques un video en YouTube que nos hable de su película, para que hoy puedas ser testigo del amor de Dios y puedas dejar que la vida de un joven de apenas 15 años influya positivamente en tu vida. Hoy es un día para que compartas este santo. No te quedes con él, compártelo. Gracias por compartirlo, gracias por darle me gusta, pero sobre todo, gracias por suscribirte a este canal. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Padre. Vimos en la sesión anterior cómo se ha descubierto en el ámbito de la renovación carismática católica hace 50 años. El Espíritu Santo reveló la importancia de la etapa fetal, porque ahí el inconsciente percibe y por tanto se reciben influencias positivas y negativas y pueden producirse heridas muy importantes, ¿no? Y cómo esto pues ha empezado a descubrirse en el ámbito de la neurología pediátrica, y han empezado a salir artículos y artículos hablando de lo decisivo que es esa etapa embrionaria y fetal para la configuración del temperamento y de la personalidad del interesado, ¿no? Entonces, claro, frente a eso nos encontramos con el problema de la mentalidad de la modernidad, el pienso luego existo, que reduce la persona a la consciencia, al ámbito consciente, y relega la afectividad, tanto en su nivel subconsciente como inconsciente, infraconsciente y supraconsciente, como decíamos en dos
clases anteriores. Por eso, claro, cuando en la cultura actual, cuando alguien no está consciente por una enfermedad, por no haber alcanzado el desarrollo cerebral requerido para la actividad racional, no es considerado como persona. Porque, claro, si esas dimensiones no son importantes, pues no es persona. Entonces, claro, tú estás dormido, no eres persona. Tú estás en coma, no eres persona. Tú estás, estás en etapa fetal y no eres persona. ¿Pero qué me estás diciendo? Pero claro, ese error procede de reducirlo todo a la racionalidad. Y claro, cuando de pronto una persona sale de un coma cerebral después de 20 años, por ejemplo, de estar en coma, como ha habido casos, ¿no? Y empieza a contar todo lo que percibía cuando su electroencefalograma era absolutamente plano, no detectaba actividad consciente, pues el desconcierto de los sanitarios es mayúsculo, y cuando se comenta en los medios de comunicación es una cosa que sabía, que percibía, que cuando lo acariciaban. Eso lo digo mucho a las familias. Yo soy capellán por las mañanas en un hospital de aquí de Madrid, y entonces pues siempre le digo a las familias, oye, que aunque esté dormido, o esté muy inconsciente, esté en coma, o esté tal, que lo percibe todo en el plano de los afectos, comentarios que se hacen, positivos o negativos, o despectivos, o de pensar que, bueno, ya está ya pues en fase de que no, que hay que darle mucho cariño, y hay que hablarle, y hay que acariciarlo, y hay que, eso es importantísimo. Yo cuando voy a administrar una unción de enfermos a un paciente que está en coma, le hablo y le motivo a que pida perdón de todo lo malo que ha hecho en su vida y perdone todo el daño que le han hecho, porque eso es la base para poder luego absolverle, ¿no? Y le doy la absolución bajo condición, pero sabiendo, lo estimulo, porque sé que está percibiendo por los cauces propios de la vida inconsciente, del mundo afectivo, que son distintos del mundo de la racionalidad, que es lo único que le damos importancia, pues somos memos y sobre todo muy ignorantes de este mundo que ahora ya empieza a detectarse. Y claro, cuando, por ejemplo, cuando una psicoterapeuta hace una regresión con una persona y de pronto se encuentra en la gestación y cómo el bebé se echa a llorar y empieza a contar que estaban hablando, que no lo querían, que no sé qué, que no sé cuánto, o que está llorando porque su madre se sentía maltratada, o que está llorando, vete tú a saber por qué, pues es impresionante. Es impresionante porque se quedan muy impactados. Dice, pero ¿cómo se ha enterado esta persona de... Me acuerdo de una ocasión estando en la universidad, había un estudiante de medicina que hizo una regresión a un joven, estábamos un grupo de gente joven, que había uno que tenía una traqueotomía y no sabía por qué se la hicieron. Y entonces le hizo una regresión. Y el chaval fue contando, y la enfermera, que tenía tal aspecto y tal, se había tragado un tofe, un caramelo de estos de café con leche que se le atragantó, y estos son así como que no son duros, ¿no? Y entonces pues tuvieron que hacerle la traqueotomía, y como se acordaba absolutamente con pelos y señales de todo, lo que no recordaba conscientemente. O sea, son realidades que por ignorancia pues no le damos importancia, pero que efectivamente la tienen, ¿no? Entonces, pues esto es una faceta pues que hay que tener muy presente para la sanación interior, porque en esa etapa hay heridas, se producen heridas. Entonces es importantísimo ver cómo en la Biblia se habla mucho de esto. Es que el problema es que no leemos la Biblia, no estamos familiarizados. Y claro, como no estamos muy poco familiarizados, pues no vemos cosas que el niño saltó de gozo en su seno cuando llegó la Virgen a visitar a su prima embarazada de 6 meses del niño Juan, del bebé Juan. Entonces, pues, es constante cuando se habla con amor eterno, te ha hablado, y ya en el seno te he amado, y te he consagrado en el seno, y te he destinado. Cuando le dice
a Isaías o a Jeremías, que en el seno ya lo habían dado la misión de ser profeta ante su pueblo. Entonces, pues claro, que ya en el seno materno te he destinado a ser mi hijo. Es decir, que no somos durante la gestación, no somos una masa pluricelular. También, por supuesto, pero si no somos seres personales, amados por Dios, destinados a vivir como hijos suyos, que estamos en desarrollo, pero como estamos en desarrollo, a los 69 años, o a los 80, o a los 40, siempre estamos en desarrollo hasta que muramos. Entonces, pues eso es... entonces, de la misma manera que por medio del pecado original, los demonios también atacan en esa etapa. De la misma manera, Dios también interviene. Antes de formarte en el vientre, te elegí, le dice a Jeremías. Antes de que salieras del seno materno, te consagré. Te constituí profeta de las naciones. Es decir, pero eso es abundantísimo, la cantidad de textos bíblicos en que se hace referencia a esa etapa que neciamente la cultura moderna desprecia, porque no es la etapa de la racionalidad, ¿no? Entonces, pues el Señor está ahí presente. Dice el Salmo 139, me has tejido en el seno materno, has sido mi ayuda. En el vientre me apoyaba en ti, en el seno tú me sostenías. Siempre he confiado en ti, dice el salmista, reconociendo esa intervención. Entonces, pues, y de la misma manera que Dios ha estado presente en esa etapa, hoy puede escuchar nuestras peticiones que le hagamos para sanar las heridas que hayamos sufrido en esa etapa. Él no quiere, Dios es Dios de vivos, no quiere nuestra desgracia, quiere nuestra felicidad. Y ese mismo Dios que en la Jerusalén celestial enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni duelo, ni gritos de fatiga, porque todo lo malo primero ha desaparecido, también ahora quiere asistirnos en las tribulaciones de esta vida, pues porque Él es el Padre de las misericordias, el Dios de todo consuelo, dice el 2 Corintios 1, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, también las que hayamos recibido en cualquier etapa de nuestras vidas. Él no es indiferente a esas heridas, y por tanto, pues, Él está esperando que las pongamos en sus manos. Como le dijo Jesús a Nicodemo, si no renacemos de nuevo no podremos entrar en el reino de los cielos. Porque no podemos entrar en el reino de los cielos en esas condiciones. Como dice el refrán, yo con estos pelos. Pues no se puede. Hay que renacer. Y dices, Nicodemo, pero ¿cómo yo voy a entrar en el seno de mi madre con lo mayorcito que soy? Dice, no es eso. Tienes que renacer espiritualmente. Tienes que volver a ser gestado espiritualmente. Por eso la oración de sanación de seno materno yo recomiendo hacerla los sábados, que es el día que la Iglesia dedica a la Virgen, para que ella, que cuando llegó a su prima sanó y santificó con su hijo en el seno al niño Juan, pues que también ahora ella nos vuelva a gestar y podamos saltar de alegría también durante nuestra gestación y llenarnos del Espíritu Santo y expulsar todas las influencias del maligno. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bendiciones, mis hermanos. Hemos hablado de que en el día de hoy vamos a tratar el tema de la confesión, un tema muy importante. Ahora hemos hablado dentro del credo de lo que es el perdón de los pecados, creo en el perdón de los pecados. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos del perdón de los pecados? Yo les había adelantado en alguna ocasión la evolución que ha tenido el sacramento de la confesión. Este sacramento de la penitencia no siempre ha sido así. Hay gente que a veces imagina a San Pedro con su tola morada en un confesionario ahí esperando que lleguen los penitentes. No era nada así que ver. En la iglesia primitiva era pública la confesión delante de todo el mundo. Tú entrabas a una orden de los penitentes en el cual hacías penitencia.
durante un tiempo, a veces años, y luego entonces se te daba o te otorgaba la segunda tabla de salvación, que se eran llamadas para esos pecados cometidos después del bautismo. Mucha gente retardaba la confesión quizá al final de su vida para tener esa última opción de liberarse de sus pecados. Luego también hubo una época donde había como una penitencia tarifaria, o sea, por tarifa, dependiendo de tu pecado tenías que cumplir un sinnúmero de penitencias. También estuvo siempre en discusión el tema de qué pecados no se podían perdonar. Al final se supo que la confesión era capaz de perdonar cualquier pecado, al menos aquellos que son retenidos por la Santa Sede. Cuando, por ejemplo, alguien está en excomunión ante sentencia, o aquellos que la Iglesia tiene como gravísimos y los cuales solamente el Santo Padre podría absolver de esos pecados. Luego más adelante, pues siglos después, ya con los monjes, San Patricio, pues empieza a ser estamos hablando del siglo X, empieza a ser reiterativa, es decir, los monjes se confesaban más de una vez y es privada, en privado. Luego, como siempre, las cosas que se practicaban en los monasterios, en los conventos, pasan siempre a la vida cotidiana de los laicos también, y en la Iglesia eso se extendió. Hasta el día de hoy, pues entonces se comenzó también a la construcción de confesionarios en los cuales pues el sacerdote esperaba a los penitentes. También otra cosa que le dio un auge grande a la confesión fue San Pío X, curiosamente con otra cosa, que fue con también la Eucaristía. No era algo que la gente iba diariamente a misa. Mucha gente iba una vez al año. Los más piadosos iban solamente los domingos o las fiestas grandes. Luego fue que ya la gente con San Pío X comenzó más a ir a la misa diaria. Las personas empezaron a ir, eran de comunión diaria, permitió que niños pudieran recibir la comunión. Y entonces, al tú querer estar en gracia para comulgar todos los días, pues entonces la gente acudía más al sacramento de la confesión. Ahí donde ya se empieza la confesión frecuente, personas que se confesaban a la semana, al mes, etcétera, para poder comulgar, para poder recibir el pan de la vida. Entonces, la Iglesia, en su ayuda a nosotros los fieles cristianos para acercarnos al sacramento de la confesión, hablan de unos pasos que tenemos que dar para confesarnos, para poder sacar el mayor fruto de la confesión. Dios es un Padre amoroso, como nos habla el Evangelio de Lucas, que está esperando a que ese hijo pródigo vuelva a Él. En la confesión nosotros le damos la alegría a nuestro Padre de volver a Él. Dios está esperándote con los brazos abiertos en la confesión. Le das la alegría a Él de eso. Lo digo de pasada, porque me imagino que todos los que nos están viendo pues somos católicos, pero por si acaso hay algún católico todavía que duda del sacramento de la confesión, el por qué yo tengo que confesarme con un hombre, por qué no me confieso yo directamente con Dios. Pues siempre, si leemos toda la historia de la salvación desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Dios no suele intervenir Él directamente en la historia. Él siempre utiliza instrumentos, siempre utiliza personas. Por eso utilizó a Noé para salvar del diluvio, utiliza a Moisés para salvar a su pueblo, liberarlo de la esclavitud egipcia, utiliza a los profetas por los cuales Él habla. Él elige a los sacerdotes que hacen los sacrificios expiatorios por el pueblo. O sea, Dios siempre utiliza instrumentos humanos para acercarnos a Él. Entonces, y viene la gran revelación de las revelaciones con Él mismo, que viene en la persona de su Hijo, Dios hecho carne, Jesucristo. Él es la verdadera revelación y total de Dios. Quien ve a Jesús ve al Padre, quien trae lo que el Padre quiere decirnos, porque Él ha estado con Él, le ha visto, le conoce. Y entonces Jesús es que nos da todas estas palabras de ese Padre misericordioso que quiere perdonarnos, que siempre está pronto a perdonar, que es rico en misericordia. Y Jesús, a Él mismo le decían que Él no podía perdonar los pecados. Entonces Jesús varias veces
perdonaba, decía, vete en paz, tus pecados se son perdonados, y se escandalizaban porque solamente Dios podía perdonar los pecados. Y por eso Jesús, hay un momento en el cual Él hace uso de un milagro para confirmar su autoridad. Él dice, ¿qué es más fácil? Yo decirle, tus pecados se son perdonados, o toma tu camilla y echa a andar, que es más difícil. Ante la vista es más fácil yo decir, no, tus pecados se son perdonados, porque no se puede verificar con la simple vista, pero un milagro sí. Y entonces Él dice, para que ustedes vean que yo puedo perdonar pecados, a ti te digo, toma tu camilla y levántate. Y la persona queda sanada inmediatamente. Eso es algo que si fuera mentira no sucediera. Dios no haría un milagro para confirmar una mentira. Entonces Jesús puede perdonar pecados. Luego, cuando leemos el capítulo 20 de San Juan, específicamente en el versículo 21, ahí Jesús hace un envío solemne a sus apóstoles. Estamos hablando después de la resurrección. Jesús sopla sobre ellos el Espíritu Santo y reciban el Espíritu Santo. Él atraviesa las paredes y sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les dice, a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. O sea, que ustedes se los retengan, le quedan retenidos. Les da un poder, una autoridad de perdonar los pecados. Él le confiere su propio poder de Él perdonar los pecados a sus apóstoles. Y los apóstoles, como ustedes saben, por sucesión, a través de la imposición de mano, pasan ese poder a todos los obispos, presbíteros, hasta el día de hoy. Por la sucesión apostólica, se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, el Señor quiere que seamos humildes y que en la persona del sacerdote veamos que es Él que está ahí, queriendo derramar su misericordia y limpiarnos nuevamente. Así que Dios utiliza el instrumento del sacerdote para perdonar nuestros pecados. Necesitamos 4 cosas en concreto para tener una buena confesión. La primera de ellas es el examen de conciencia. Yo siempre recomiendo, hay unos formularios de examen de conciencia en internet, ustedes los pueden buscar, examen de conciencia o guía, y ahí te hacen un desglose desde el primer mandamiento, los 10 mandamientos, los mandamientos de la iglesia, y todo eso para ayudarte a examinarte. Y porque el examen de conciencia es un mirarnos por dentro y ver en qué hemos ofendido a Dios, qué nos está alejando de Dios, qué no estamos haciendo bien. Y en esa reflexión, entonces, darnos cuenta de eso. Y yo lo que recomendaría sería anotarlo. Porque muchas veces en la confesión se nos olvida, nos da miedo, etc. Lo mejor es anotarlo. Y anotas cada uno de esos pecados que entiendes que has cometido, que has hecho. Lo pones ahí por escrito, sin miedo, sin temor, y en el momento de confesarte, pues los lees, ¿de acuerdo? Pero el examen de conciencia es eso, volverse sobre uno mismo y ver en qué cosa ha fallado, qué cosa ha hecho mal. Y dentro de eso también hay que hacerlo con oración, no simplemente ponernos a mirar, hay que orar para que el Espíritu Santo nos ilumine y nos haga ver nuestra fragilidad, nos haga ver el barro del que estamos hechos, que Él nos ayude y que también nos ayude a dolernos de nuestros pecados, que es lo más importante. Luego del examen de conciencia, hay lo que se llama la contrición, que es el segundo paso. Ya después que yo examino mis pecados y veo lo que yo he ofendido a un Padre tan bueno que tanto me ama, entonces surge de mí un dolor. El dolor brota del amor. Yo amo a Dios y me duele haberle ofendido a un Dios tan bueno y misericordioso. Entonces entra aquí el tema de la contrición. La contrición es un dolor por el pecado cometido. Y luego está otro que es la atrición. La atrición es un dolor, pero más todavía es un dolor imperfecto, porque es un temor al infierno, es un odio quizá al pecado por la fealdad de lo cometido, por lo bochornoso del cometido, y con eso también es válido para una confesión. Pero la contrición es lo más importante, el dolernos de nuestros pecados, de lo que hemos cometido. Y dentro de esa contrición va incluido ya también el propósito de enmienda, es decir, el propósito de no volver a cometer ese pecado. Ahora bien, hay gente que dice, yo no me voy a confesar porque ese pecado lo voy a volver a cometer.
es que tú no eres profeta, ¿de acuerdo? Para tú saber lo que vas a hacer mañana. Cuando te vas a confesar de tú ahí y ahora, de las cosas que tú te arrepientes en ese momento. Tú no sabes lo que va a pasar mañana, tú no sabes si en esa confesión vas a recibir la gracia que te va a fortalecer. Tú en ese momento es el que tienes que decir: yo ahora, aquí y ahora, me duelen mis pecados y yo no quisiera volver a fallar, por eso me estoy confesando. Pero no puedes ponerte a pensar en el mañana, porque si nos ponemos a pensar en el mañana es que nadie se va a confesar, porque ¿quién puede no pecar? ¿De acuerdo? Hasta el justo peca 7 veces. Entonces quita ese engaño del enemigo que quiere que tú no te confieses y te dice: no, es que tú vas a pecar nuevamente. No, en ese momento me estoy confesando, no quiero volver a pecar. En ese momento, yo no sé qué va a pasar mañana. ¿De acuerdo? Ahí es que necesito yo estar arrepentido y tener la contrición. La contrición, hay una contrición que es perfecta, que es un dolor hasta con lágrimas, una voluntad firme y certera de haber ofendido a Dios y con el deseo de no volverle a ofender jamás. Que a veces cuando uno está en un lugar donde no hay sacerdotes ni nada, esa contrición perfecta te ayuda para el perdón de los pecados, siempre con el deseo de cuando te pusieras confesar esos pecados, pero quedan perdonados por la misericordia de Dios, porque no hay un sacerdote, y Dios en ese momento y la iglesia suple también tu atrición y contrición, tu contrición perfecta. Luego de eso está el confesar los pecados. Cuando vamos y confesamos los pecados, se dicen sin más. Hay mucha gente que se pone a contar historias, no ve al grano, a lo concreto, el pecado en sí, ¿de acuerdo? No lo excuses, no lo pintes, simplemente dilo y ya está. Cometí este pecado, ¿de acuerdo? No hay que dar detalles, los sacerdotes no deben de preguntar detalles. Hay veces que tú te evitas preguntas cuando tú inicias diciendo tu estado, es decir, por ejemplo, soy una persona casada, soy religioso, soy seminarista, soy sacerdote, soy soltero. Claro, porque en base a eso hay preguntas que él ya no te va a tener que hacer, porque por ejemplo, si tú eres casado y dices que has cometido fornicación, pues son 2 pecados, porque has cometido adulterio también. Ya al decir que eres casado, él entiende que has cometido adulterio. Y así sucesivamente, el estado en el que te encuentras puede ayudar al sacerdote a un mejor discernimiento del pecado en cuanto a lo siguiente que va a pasar. Entonces, di los pecados sin más, no te pongas a dar vueltas, dilo sin más, sin miedo. El sacerdote está ahí simplemente para ayudarte y alcanzarte ese perdón de Dios. Y lo último, para hacer una buena confesión tiene que tener 4C clara, señalar las faltas específicas, C de concreta, decir el acto, pensamiento preciso, no usar frase genérica, concisa, evitar dar explicaciones de descripciones innecesarias, y 4, completa, sin callar ningún pecado grave, venciendo la vergüenza, porque si ocultas un pecado grave, la confesión es nula. Y por último, el último paso es cumplir la penitencia. Cumplir la penitencia es, el sacerdote te da una medicina, una penitencia medicinal por haber, dependiendo del pecado o la gravedad de los pecados que hemos cometido, pero es para nuestro bien, para nuestra ayuda. Y algunos sacerdotes pues suplen en ellos mismos a veces la penitencia, te ponen quizá una penitencia suave para ellos cumplir con la más fuerte. Y simplemente en esa penitencia para satisfacer por esos pecados, son unos ciertos actos que te pedirán, quizá leer un capítulo de la Biblia, rezar unas Ave Marías o quizás un rosario, para reparar ese daño causado. Y también es una ocasión para dar gracias a Dios por habernos perdonado y renovar ese propósito de no quererle fallar más, de pedir su gracia para que su gracia nos ayude a no volver a fallar. Con esto haremos una buena confesión que servirá de mucho fruto para seguir avanzando en el camino espiritual y darle la alegría a nuestro Padre del volvernos a perdonar.
Bendiciones. Así despedimos su programa Abba Padre Internacional, agradeciendo a Cristo Jesús por esta gran oportunidad de tantos hombres y mujeres de Dios que sirven a través de este programa a nuestro Señor y Salvador, y a todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan con nosotros para escuchar la voz del Padre. Te invito a que nos escribas en nuestras redes sociales, Abba Padre Internacional. Escríbenos tus necesidades. En el nombre de Jesús estaremos intercediendo junto a tantos hermanos de oración por el país, por las necesidades, por estas situaciones de guerra y actualmente por la conversión de los hombres sobre la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, sigue con nosotros. Si es la primera vez que nos escucha, te invito de una manera especial que hagas clic en la campanita y formes parte de esta gran familia. Hasta la próxima.